Cuando el pueblo está empobrecido es porque fue robado, y eso siempre tiene responsables. ¿Quién lo dijo? El arzobispo emérito de Corrientes, Monseñor Domingo Salvador Castaña. ¿En dónde? En una entrevista muy bien lograda por el periodista Eduardo Ledesma. Entrevista que está incluida como el cierre en este libro, Desde las Orillas, entrevistas, que lo escribió Eduardo Ledesma, quien es periodista, actualmente se desempeña como corresponsal del diario La Nación en Corrientes y Chaco. Durante muchos años integró la redacción del diario El Litoral de Corrientes. Su última función fue como subdirector de la redacción de este diario, pero no se desvinculó del Litoral porque continúa como columnista. Eduardo. Hola Lili, ¿cómo estás? Muy bien. Un placer Muchas poder gracias. estar compartiendo estos minutos contigo para hablar de este libro, Desde las Orillas, entrevistas. Comentanos, ¿por qué el nombre? ¿De qué se trata? Moglia Ediciones, no nos vamos a olvidar de decirlo, ¿no? Bueno, es un libro de entrevistas que fueron publicadas en el formato televisivo, digamos, digital, por streaming a partir del año pasado, que se sigue publicando en una de las plataformas, las del Diario Litoral, la plataforma personal que yo tengo, por televisión. En un primer momento también se hizo una especie de podcast para radio. Y bueno, ¿y el libro por qué? Porque, bueno, faltaba darle el cierre, digamos, para la presentación cross-media de esas entrevistas, faltaba el formato impreso, digamos, ¿no? Entrevistas que son parte de un programa de televisión, que se llama, bueno, que tiene Eduardo Ledesma Pregunta, que sale todas las semanas desde el año pasado. Y bueno, tenía todos los formatos audiovisuales, pero no tenía el formato impreso. Y a partir de ahí empezó a gestarse una idea cuyo motor, digamos, como bien decís, fue Leonardo Moglia. Digamos, en un momento dice, pero ¿y esas entrevistas por qué no se publican en papel? Y bueno, estaba ahí dando vueltas, porque yo tenía la posibilidad de publicarlas incluso semanalmente en el diario, pero bueno, no salió la primera, no salió la segunda, y se fueron acumulando. Cuando hubo un número importante, no solamente de entrevistas, sino también de currículum apilados, digamos, en los entrevistados, bueno, surgió la idea motorizada por Leo Moglia, bueno, agradezco mucho porque es un poco gracias a él que está este volumen, que se llama Desde las Orillas porque es un poco... Es medio extraño, te voy a decir, el título del libro, porque uno desde las orillas por ahí piensa Corrientes Chaco, por ejemplo. Nada que ver. Bueno, sí, en ese caso sería desde una orilla, digamos, pero la idea es desde las orillas. Las orillas ahí funcionan como un margen, ¿no? Que no es la marginalidad, digamos, sino desde un margen que puede tomarse desde el punto de vista político, desde el punto de vista geográfico, incluso desde el punto de vista periodístico y desde el punto de vista de la gente que está ahí. Que es gente muy importante, son 27 personalidades muy importantes y centrales por ahí en cada una de sus actividades. O sea, ya estás adelantando que el libro tiene 27 entrevistas, pero que no tienen por ahí una centralidad en cuanto al debate público, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el libro? Rescata un saber de las determinadas personas que son convocadas para el programa, porque no son entrevistas de persona, digamos, ¿no? Son entrevistas de temas, son entrevistas temáticas. Entonces rescata a una persona que tiene una trayectoria en determinado saber, en determinado campo, y pone ese saber al servicio de un debate público, porque esas personas, la mayoría de ellas al menos, no tiene voz, no es parte de la agenda pública, no es parte de la agenda mediática, que es la que suele por ahí curar, digamos, quién habla y quién no habla, ¿no? Y también un pecado por ahí que solemos cometer nosotros los periodistas por cierta comodidad es que siempre hacemos hablar a los mismos, ¿no? Porque son los mismos los que por ahí atienden y por ahí tienen ya una lógica de funcionamiento mediático. Entre comillas, los más mediáticos. Exactamente, y conformamos una agenda que no asume riesgos, ¿no? Y bueno, este programa vino a hacer todo eso desde la orilla, digamos.
Estamos en la temporada 2 actualmente, Ujú. año 2020. Exactamente. Eduardo Ledesma Pregunta nació un año atrás, Exactamente. en el 2019, temporada 1, y son entonces, seleccionaste 27 entrevistas de la temporada 1 que se encuentran aquí en este libro. ¿Dónde Ahí realizaste? hay 26 entrevistas 26. de la temporada y una entrevista Ah, perdón. fuera de temporada, que es justamente la que vos leíste. Una La entrevista, que cierra. la que desde cierra, las que orillas. es la entrevista de Monseñor Castaña. ¿Y por qué está ahí, digamos? Porque Monseñor Castaña no cumple con todo lo que yo estoy diciendo, ¿no? Monseñor Castaña en su momento fue muy central. La voz de Monseñor Castaña, ¿no?, fue decisiva, pero además esperada todos los lunes, tenía todas las tapas de los diarios cuando fue obispo. Era la voz del obispo, era la tapa de los diarios de los lunes. ¿Y de qué hablaste en esta? Lo que pasa es que el año pasado se cumplieron 20 años del 99. Y si hay un actor central también de esa gesta, digamos, del 99, fue Monseñor Castaña. Y en esa entrevista ¿Hablaste de religión? ¿Hablaste no, de evangelio, por favor, la Biblia? no, eso no. No, eso no. Podríamos hablar en otro programa con alguien que se dedica a eso, digamos, pero no. ¿De qué hablaste con Hablamos de política. arzobispo? Hablamos de política, hablamos de la provincia, hablamos del 99, hablamos de las amenazas, hablamos de cosas que él contó en esa entrevista que no se conocían, de los acuerdos políticos que él mediaba cuando era obispo. Que se hicieron en claro, el obispo era mediador entre las facciones que estaban en pugna en ese momento, ¿no? Después se desencadenó como se desencadenó. Incluso lo que él cuenta ahí, que no estaba tan claro y no estaba registrado en ningún lugar, era que incluso en la intervención federal, uno de los interventores, el primero, le pide al obispo... ¿Qué le pide? Le pide que haga correr a la gente de la plaza, básicamente. Mestre le pide a Castaña que saque a la gente de la plaza. ¿Y qué le responde el arzobispo? Y el obispo le dijo que no, básicamente, que no. Que él estaba, que la gente se iba a ir sola, que él no estaba para mandar a nadie y que en todo caso su lugar, que esta es una gráfica muy importante, digamos, su lugar no está en el palacio, sino que está en la plaza, ¿no? Como todo pastor. Bueno, esta entrevista es muy rica, sí, por lo que vos estás mencionando rápidamente. Pero también por el costado que tiene, ¿no? El costado que da el título, porque Castaña habla ahí de la pobreza, ¿no? Bueno, esto que elegiste, ¿no? Como frase en la presentación de la entrevista, cuando el pueblo está empobrecido es porque fue robado y eso siempre tiene responsabilidades. Sí, y habla de la pobreza desde muchos ángulos, incluso desde la educación, desde la política propiamente. Él dice que su pastoreo fue, él no lo toma así, pero yo digo, usted hacía política. Todo el tiempo hacía política. Y me dice, sí, pero desde el Evangelio, ¿no? Bueno, pero es muy rica esa entrevista, por eso está ahí y es la única que está ahí fuera de temporada, ¿no? Pues yo hice un especial por el 99 de unas cuantas entrevistas y Castaña me parece está ahí por su valor histórico. Es una persona muy inteligente, el arzobispo emérito. Así es. ¿Te puso algún límite en las preguntas, por ejemplo? Nunca. Yo entrevisté varias veces en profundidad al obispo y nunca. La agenda siempre fue abierta. Es que ese también es una condición. Una condición es que no haya condición. Exacto. Como pasa en todas. El periodista pregunta, exactamente, el entrevistado responde. Ahí yo debo rescatar, por ejemplo, la entrevista del fiscal general, del fiscal Sotelo. Una entrevista difícil de hacer. Pero ¿Por qué difícil? Porque, bueno, es el fiscal general, es un duro de la política y del Poder Judicial. La política, entiéndase, digamos... bueno, pues estaba hablando de un fiscal general, un funcionario del Poder Judicial. Sí, pero que tiene una visión de la política, sabe que la justicia es un instrumento de la política, no está fuera de la política la justicia. ¿Cómo? La justicia no está fuera de la política. Pero son poderes que tienen que ser independientes. Sí, también los tribunales de cuentas. Y los poderes, sí, también los poderes políticos son el ejecutivo y el legislativo, sí, Eduardo, el judicial. Sí, todo bien. Pero una de las cosas que yo le rescato siempre al fiscal Sotelo es que dice la verdad. Y la verdad es que hay una interdependencia fundacional. ¿Dice la verdad o es frontal? Yo creo que dice la verdad. Dice lo que piensa. Sí, dice lo que piensa, pero también dice lo que es.
Y la justicia es un poder interrelacionado con la política desde el minuto cero, desde que la política elige un juez. Explica para quienes nos están escuchando cómo es eso que la política elige un juez. Si desde chiquito nos enseñan que el Poder Judicial tiene que estar... Sí. Bueno, pero que los jueces tienen que estar, digamos... La ley dice que para que un juez sea juez tiene que rendir, bueno, tiene que acreditar su idoneidad, digamos. Eso es una parte. Después, un consejo eleva una terna al Ejecutivo. El Ejecutivo elige un expediente de esa terna y esa terna pasa a la legislatura y la legislatura aprueba o desaprueba. Es decir, intervienen dos poderes políticos. Exactamente. Ejecutivo, gobernador de turno y legislatura. Entonces, ¿qué significa? Que los si hay mayorías, los jueces y fiscales que tienen un compromiso político con aquel que... Bueno, deberían no tener. El proceso de selección es bastante bueno, pero es imperfecto. ¿De todo esto hablaste con el fiscal? Por César supuesto, Sotelo? De eso y de muchas más cosas. Una entrevista muy fuerte. Muy fuerte, sí. Yo sí, porque estábamos hablando en un momento de que por qué había una serie de hechos que se fueron encadenando, y que dejaban a la justicia muy, muy expuesta en cuanto factor de poder político, ¿no? Es decir, vemos en Corrientes lo que en los canales porteños constantemente se está hablando respecto a la exposición de Comodoro Pi. Podemos trasladar acá a Corrientes, no es tan... Por supuesto, es que lejana Corrientes, nuestra realidad también con el no Poder solamente Judicial. Que no es lejana, sino que vos sabés muy bien, Lili, que Corrientes en ese tipo de cosas a veces es muy original y a veces es decana, ¿no? Exporta modelos. Sí. Exporta modelos, no dejemos de pensar qué fue la alianza que se conformó en el año 2001 y qué fue lo que pasó en el país después con la transversalidad. No dejemos de pensar eso. Todo eso forma parte de nuestro ecosistema político. Ecosistema. Claro. Fauna. Sí, bueno, vamos a poner... Fuiste, digamos, trataste de encontrar... Pero bueno, eso es lo que a mí me interesa, ¿no? Con las entrevistas. Encontrar la matriz, no la coyuntura, ¿no? Pues la coyuntura es producto de un montón de otras cosas, pero encontrar cierta matriz para poder analizar lo que nos pasa y eventualmente, si nos quejamos de lo que nos pasa, poder generar un diagnóstico para poder cambiarlo, ¿no? Mencionamos entrevistas al arzobispo emérito de Corrientes, Monseñor Castaña, al fiscal general del Ministerio Público del Poder Judicial, César Sotelo. Mujeres, perspectiva de género, ¿está incluido en Eduardo Ledesma Pregunta y en Desde las Orillas? Sí, esa es una cuestión, digamos, ética que nosotros tratamos de sostener y yo creo que se cumple en el libro y tratamos de sostener también en la segunda temporada, que es que haya una equidad, que haya una igualdad y una paridad de género en el tratamiento de los temas, digamos, ¿no? O sea, mitad y mitad. Primero eso, en la cantidad, y después que hay mujeres que no hablan de educación o de cocina, digamos, ¿no? O sea... eso es... Ahí hay mujeres que hablan de género, de aborto, de salud pública, de política, de economía, de periodismo, de literatura, de filosofía. De derechos humanos. De derechos. Entonces, y también pueden hablar de cocina. También pueden hablar de cocina, pero digo, como caricatura, ¿no? Como estereotipo, ahí no está, viste que las mujeres generalmente los roles sociales que se le da a la mujer es el de la educación, el de la casa y qué sé yo. Bueno, eso hay que... Ministra de Educación, por ejemplo, ¿no? No, bueno, sí, por ejemplo. La única mujer que se sostiene en el gabinete, digamos, o que se sostiene a lo largo de la historia como un bastión femenino es el Ministerio de Educación. Y sin embargo, hay mujeres muy capaces en un montón de otras ramas, incluso Marina Medrano, que está ahí, que es una chica joven que se dedica a procesos de calidad en grandes empresas, digamos. O sea, perspectiva de género está incluido. Exactamente. Es necesario, si leo, por ejemplo, ¿es necesario guardar un orden en la lectura de las entrevistas? No, porque son entrevistas que... Ahí tienen un orden que es el orden de aparición, ¿no? Para ser justos, así como aparecieron en el programa, así está, porque hay forma de ordenar eso.
Entonces cada uno puede leer de acuerdo a su, o sea, se puede ordenar, yo ordené así, por una cuestión de, bueno, salieron así, pero se puede ordenar por género, se puede ordenar por temas, digamos, porque hay como temas también ahí, ¿no? Está la cultura, la política, la educación, la ciudad, temas que a mí me interesan tratar porque estoy cansado también de que todo el tiempo sea pura excusa, ¿no? Nuestro, ¿no? O sea, discutimos sobre bases que tienen que ver con que la responsabilidad es del otro, que yo no tengo ni una responsabilidad y que siempre hay un otro que me impide hacer lo que yo quiero hacer. ¿Gobernadores están incluidos No. en entrevistas a gobernadores? ¿Por qué no? Porque me parece que eso es parte de otra serie, de otro libro, no sé si de otro libro, pero de otra serie sí, porque ahí yo creo que para que sea rica también la entrevista a los gobernadores tiene que irse un poco más allá de la coyuntura política, ¿no? Tenemos que hablar de política, pero no de política coyuntural, para poder extender la mirada y para poder hacer un poco más estructural, ¿no? La última. ¿Alguna entrevista que te hubiera gustado realizar en la primera temporada del programa de Eduardo Ledesma Pregunta y que no la pudiste hacer o que no se dio? Sí, muchas. De las que están siendo ahora en la segunda temporada, muchas. No se dieron por un montón de razones, digamos, una de las cuales la principal tenía que ver con el tiempo y el espacio. Nosotros grabamos esa entrevista en el Teatro Vera. Y el Teatro Vera, bueno, tenía condiciones, digamos, ¿no? Para poder acceder al teatro y generar el menos trastorno posible a la gente que estaba trabajando y todo eso, y la propia programación del teatro. Pero sí, hay mucha gente que iba a estar y que no está. Y otra cosa me está pasando en esta segunda temporada, que hay gente que iba a estar y no está, pero no porque no se pueda por nosotros, o por la locación, sino por la pandemia, ¿no? Claro. Entonces, vamos viendo por ahí. Eso me alienta a una tercera temporada, vaya uno a saber. Y varias más, ¿no? ¿Algo que quieras agregar? No, que este libro salió gracias a Leonardo Moglia, que este libro tuvo que pasar un montón de cosas también producto de la pandemia. Este libro estaba un poco medio listo para diciembre, después para enero, para febrero, iba a salir en marzo, lo íbamos a presentar en la Feria del Libro de Buenos Aires. Todo eso no pasó. Incluso en el medio de la confección del libro tuvimos inconvenientes como todo el mundo, digamos, ¿no? Y aún así, Leonardo Moglia dijo, bueno, vamos a salir, y salió el libro, ¿no? Y eso me parece que es muy valorable, yo lo quiero decir porque una persona como Leo Moglia, que tiene 20 años en el medio y que genera estos espacios para los escritores correntinos que no tienen otra manera de editarse o de autoeditarse sus cosas, me parece que es muy valioso y es muy valioso que esté en esta Feria del Libro. Gracias, Eduardo. A vos, Lili. Altamente recomendable. Desde las orillas, entrevistas, el autor, el periodista Eduardo Ledesma. Moglia Ediciones, en esta 10ª edición de la Feria del Libro con una característica especial, ¿no? Debido a la pandemia, prácticamente de manera no nos vamos a olvidar nunca de esta feria. Porque también nosotros queremos el encuentro, ¿no? La presentación, el hablar con la gente. Bueno, ahora lo podemos hacer de manera virtual. Bueno, veremos la próxima. Así es. Si es que ya se fue el virus. Esperemos que sí. Gracias. Gracias a vos, Lili.